Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo el mensaje más poderoso del universo, el mensaje de la palabra de Dios, las buenas noticias de salvación. Un mensaje que puede traer vida eterna, como dice la propia Biblia. Y hoy nos vamos a detener en el versículo 24 del Evangelio de Mateo, capítulo 24. Y así nos dice la palabra de Dios. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ayer martes veíamos el mayor de los peligros que habrá en los últimos tiempos, y es el peligro del engaño espiritual. Algunas personas tan malvadas querrán engañar a las personas diciendo que Jesús está en un lugar o en otro, cuando todos sabemos que eso es falso, eso es mentira. Porque la Biblia deja claramente establecido que cuando Jesús regrese, todo ojo le verá. Pero a pesar de tanta información que, como creyentes tenemos, a pesar de que los últimos tiempos están totalmente descritos aquí en la palabra de Dios, aún así Jesús sigue reiterando la importancia de saber que se van a levantar falsos cristos y falsos profetas. Lo primero que me llama la atención de este versículo es el verbo levantar que usa Jesús. Jesús no dice que los falsos profetas o los falsos cristos van a aparecer. No, dice que se van a levantar. Y esto nos habla de que es algo totalmente intencionado. Estos falsos cristos y falsos profetas serán levantados por el mismo Satanás con el propósito claro y bien definido de engañar. Ahora bien, no es lo mismo un falso Cristo que un falso profeta. Un falso Cristo es una persona que pretende reemplazar a Jesús. Alguien que quiere colocarse en el mismo lugar o a la misma altura que nuestro Señor. Esto no quiere decir que ese falso Cristo se vaya a presentar como Jesús. Bueno, es que ya eso sería el colmo, sería de necios creer a alguien que se presente de esa manera, ¿verdad? Pero lo que sí hacen estos falsos Cristos es pretender tener la misma autoridad que tiene Jesús sobre la vida del creyente. Estos falsos cristos quieren que su palabra esté a la misma altura que la palabra de Dios. Son personas que van a demandar o quieren demandar de todos aquellos a los que lidera la misma honra que solo se le tiene que tener a Dios. Dirán cosas, no sé, por decir algo. Si no estás bajo mi cobertura, estás bajo maldición. Si hablas mal de mí, te pasarán cosas malas. Tienes que obedecerme, diga lo que diga. O incluso como yo una vez escuché con mis propios oídos a un pastor diciéndome, separado de mí, no eres nadie. Bueno, todo esto nos está indicando un falso Cristo. Nos está mostrando una persona que pretende ocupar el lugar que solo puede ocupar Dios. Y por otra parte están los falsos profetas. ¿Qué es un falso profeta? Bueno, un falso profeta es aquel que manipula, que tuerce la palabra de Dios. Los falsos profetas son aquellas personas que dicen hablar en nombre de Dios, pero todos sabemos que eso es mentira, que no es así. Son aquellas personas que tuercen las escrituras, como dice precisamente Pedro en la segunda carta que escribe en el capítulo 3 y en el versículo 16. Personas que para que les siga más cantidad de gente, ya no van a hablar temas como el arrepentimiento, ya no van a hablar de santidad, ni mucho menos hablarán de cargar la cruz, sino que ya han rebajado, han denigrado el mensaje hasta tal punto que para mí simplemente ya son mensajes de motivación, no son mensajes bíblicos. Y en medio de la terrible crisis mundial que estará atravesando la humanidad, estos personajes se levantarán. Y lo curioso de todo es que Jesús dice que a pesar de ser falsos cristos y falsos profetas, aún así harán grandes señales y prodigios. Estas personas tendrán la capacidad de hacer manifestaciones reales y sobrenaturales. Lo primero que tenemos que tener claro es que ese poder no viene de Dios. Porque Dios nunca va a respaldar la mentira.
Por lo tanto, la única otra opción que nos queda es la opción de saber que ese poder de quien viene es de Satanás. De hecho, Pablo enseña claramente que Satanás tiene poder. Bueno, es cierto que es un poder limitado, pero poder y al fin y al cabo. Pablo dice en la segunda carta que le escribe a los tesalonicenses, en el capítulo 2 y en el versículo 9, que por obra de Satanás, el inicuo tendrá poder de hacer señales, de hacer prodigios mentirosos. Apocalipsis confirma lo mismo cuando en el capítulo 13 y en el versículo 13 se nos dice que Satanás hace grandes señales, de tal manera que aún puede hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Así que estos versículos y otros tantos eliminan por completo la idea de que todo milagro viene de Dios. Si nos vamos hasta la historia de Moisés en el Antiguo Testamento, encontramos en el libro de Éxodos, en el capítulo 7 y en el versículo 11, cómo los hechiceros hicieron las mismas señales que Dios hizo a través de Moisés. Por lo tanto, el creyente maduro es el que sabe que los milagros no son prueba absoluta de la verdad. La Biblia jamás nos enseña a seguir milagros. Bueno, es que de hecho enseña todo lo contrario. Jesús dijo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16 y en el versículo 17, que las señales seguirán a los que creen, no al revés. Los creyentes no seguimos señales, no seguimos milagros. Son las señales las que siguen a los creyentes. Bueno, y tú te preguntarás, ¿y cuál es el interés? ¿Cuál es el motivo por el que el enemigo tiene tanto interés en levantar falsos cristos y falsos profetas? Bueno, eso es lo que justamente Jesús nos está revelando en este versículo de esta mañana, cuando dice que la intención es engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Fíjate que el engaño de los últimos tiempos va a ser tan sutil, tan poderoso, que va a tener la posibilidad de engañar a creyentes. Por eso nuestro trabajo es estar bien preparados para que nadie nos engañe. Recuerda que justamente de esta manera fue que el Señor comenzó este mensaje que llevamos tratando las últimas semanas de los últimos tiempos. Cuando en el versículo 4 de este capítulo 24 Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Y recuerda que cuando el Señor repite algo, eso no es una casualidad, sino que lo hace porque sabe que es un peligro real. Por eso, como creyentes, nosotros estamos llamados a probar los espíritus. Como dice Juan en la primera carta que escribe en el capítulo 4 y en el versículo 1. Esta expresión, probar los espíritus, es un llamado a que nosotros tenemos que examinar el origen espiritual de todo mensaje. Recuerda que no todo el que dice hablar en nombre de Dios es verdadero. Así que yo sé que hay personas, está clarísimo, que hablan muy bonito. Sé que hay personas, que tienen un carisma impresionante. Y sé que hay personas que incluso hacen señales y prodigios. Pero tenemos que saber que eso no significa que sean verdaderos creyentes. De la misma manera que Satanás se presentó en el Edén delante de Adán y Eva, manipulando, torciendo la palabra de Dios, así lo sigue haciendo y así lo seguirá haciendo hasta el último de sus días. ¿Sabes qué? Satanás conoce mejor la Biblia que muchos creyentes. Por eso el cristiano que no conoce las Escrituras es un creyente vulnerable. Es una presa fácil para ser engañado. Y para que estas cosas no pasen, lo único que podemos hacer es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y versículo 39, cuando nos hace un llamado a escudriñar las Escrituras, porque en ellas vamos a encontrar la vida eterna. Así que dejemos de seguir tanto la voz del hombre para comenzar a seguir única y exclusivamente la voz de Dios a través de su palabra. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar en esta mañana y a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque siempre nos guardas, siempre nos bendices. Señor, en esta mañana, en base a tu palabra,
queremos orar para que tú sigas derramando sabiduría sobre tu pueblo. Sabemos qué es lo que ha de ocurrir en los últimos tiempos porque tú lo has revelado en tu palabra. No queremos ser engañados. No queremos ser vulnerables, Señor, a estos falsos profetas, falsos cristos, Señor. Por eso clamamos, te pedimos por sabiduría que tanta falta nos hace, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. Te amamos, mi Dios, y te bendecimos y buscamos tu rostro desde temprano en la mañana. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Recuerda que esta tarde aquí en el sur de Fuerteventura, El Morrojable, vamos a tener culto de estudio bíblico, donde nuestro hermano el Pastor Rey va a estar compartiéndonos la palabra del Señor. Si no eres de Fuerteventura, también a las 6 de la tarde vamos a estar teniendo aquí en este canal de YouTube, el Pastor Alberto Ares, vamos a estar compartiendo una nueva entrevista en la radio televisión con nuestro hermano David Rodríguez. Así que no tienes excusa para no seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Y si no puedes esta tarde, no te preocupes que Dios mediante, mañana jueves a las 7 de la mañana, hora canaria, vamos a seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Dios te bendiga.